Buenas tardes, gracias por venir todos. Vamos a comenzar. En esta tarde vamos a hablar, vamos a continuar en el libro de Juan. Ahorita lo que hemos estado hablando se trata de cuando Jesucristo alimentó a los 5,000. Ese mismo día Jesús envió a sus discípulos a que cruzaran el mar del otro lado de Capernaum, y toda la gente lo siguió el día siguiente, y esto es lo que aconteció el día siguiente. Miramos en el libro de Juan que cada que Jesucristo habla, no solamente habla, sino que sus acciones siempre lo respaldaban. Por ejemplo, él está diciendo aquí ahorita que él es el pan de vida. Él está diciendo que él es el pan de vida y acaba de hacer un milagro y acaba de multiplicar los panes. Entonces, cada cosa que Jesucristo hablaba siempre la respaldaba con un milagro. De esa manera Jesucristo iba a separarse de todos los maestros que han pisado este mundo, y eso es lo que lo diferenciaba a Jesucristo de cualquier otra persona. En este libro Jesucristo empieza desde ahorita en adelante. Este es el segundo año en el ministerio de Jesucristo, cuando él empieza a declarar que él es Dios. Muchas personas no les gustaba que Jesucristo dijera esto, y se pusieron muy en contra de él, porque les incomodó bastante que una persona de carne y hueso como nosotros les dijera: yo soy Dios, o yo soy el Hijo de Dios, y lo que hace Dios yo también lo hago. Entonces eso les molestó muchísimo a los judíos, y esa fue la causa. Desde este último año los judíos intentaron matarle. Era lo que estaban tratando de hacer, hasta que lo cumplieron en el tercer año del ministerio de Jesucristo. Y vamos a citar, vamos a leer del capítulo 6, del versículo 25 al versículo 47. Primero lo vamos a leer y después lo vamos a interpretar. Dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Bendito Dios, quiero pedirte, Padre, que en esta tarde sea tu Espíritu Santo el que interprete la Escritura, Señor, ya que tu Espíritu Santo es el autor de esta palabra. Estas voces, estas palabras se hablaron hace más de 2000 años, Señor. Te pedimos que nos des el discernimiento para entenderlas en esta tarde, Señor.
ya que esa es tu voluntad, Señor, que todos los que tú has llamado no se pierdan, sino que sean resucitados en el día postrero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue el primer roce que Jesucristo tuvo con los judíos. El primer roce que no les pareció. Dice, vamos a ir ahora verso por verso, dice el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque has visto las señales, sino porque comiste del pan y se saciaron. Parece como que si Jesucristo no estuviera muy contento aquí en este versículo de que la gente vino a buscarle. Y le dicen, le empiezan a buscar y él dice, me están buscando ustedes, pero no por las señales, sino porque se comieron el pan y se saciaron. ¿Qué está dando a entender Jesucristo aquí? Que la gente no le estaba siguiendo por las señales que daba o por la palabra que daba, sino porque se habían saciado. Eso quiere decir que, ¿dónde está el énfasis? Cuando seguimos al Señor, ¿dónde está el énfasis? ¿En nosotros o en Él? ¿En lo que Él habla? ¿En las señales que Él da a tu vida? ¿O en cómo te está tratando a ti? El día de hoy podemos mirar que mucha gente dice, yo sigo al Señor porque me sanó, o yo sigo al Señor porque me liberó, o yo sigo al Señor porque me bendijo, porque Dios me dio un buen trabajo, porque todos estamos bien. Pero si te fijas, el énfasis ahí está en ti y no en el Señor. Y Dios quiere que le sigamos por quien Él es. Jesucristo estaba más contento en que le siguieran por las señales y por la palabra, a que le siguieran por las bendiciones. Claro que cuando un hijo de nosotros viene a nosotros, un padre sabe y te pide algo, tú sabes si te lo está pidiendo por conveniencia, o si te lo está pidiendo, o si está contigo porque quiere pasar tiempo. Jesucristo básicamente le está diciendo, ustedes no me siguen por la palabra que traigo, ustedes me siguen porque buscan algo de mí. Eso es lo que les está tratando de querer dar a entender, y lo desarrolla más adelante Jesucristo. Dios quiere que le demos gloria a Él por quien Él es. Dios quiere que le busquemos a Él por quien Él es, no por lo que Él pueda darnos a nosotros. Nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero un padre se llena de gozo cuando un hijo viene y pasa tiempo contigo. Yo te aseguro y te garantizo que si un hijo o una hija tuya pasa tiempo contigo, por quien tú eres, tú le vas a dar todo lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona desea estar contigo, tu hijo o tu hija desea estar contigo, tiene el anhelo de pasar tiempo contigo. Y eso es lo que básicamente dice toda la Biblia. Acércate a Dios. Bendícele, hónrale, exáltale por quien Él es, no por lo que Él te pueda dar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Busquen primero el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas, porque dice, porque el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Él lo sabe, pero dice, primero búsquenlo a Él. Y ese es el código perfecto de cómo recibir la voluntad de Dios. Búscale por quien Él es. ¿Se acuerdan la clase pasada, cómo Jesucristo los mandó en la tormenta? No se sentían muy a gusto ser discípulos de Jesucristo en medio de la tormenta cuando sentían que iban a morir. Mas sin embargo, Jesucristo les mostró que no es por lo que Él puede hacer, porque nos pueda salvar, sino por quien Él es, que le honremos por quien Él es. Ahorita muchas iglesias, el evangelio de la prosperidad, te van a decir que Dios está contigo, que Dios te va a bendecir. Sí, todo eso lo va a hacer, pero te lo predican al revés. Te tienen que enseñar que Jesucristo, el enfoque principal de Jesucristo es tu salvación. Una vez que tú eres salvo, que le entregas tu corazón, tu vida a Jesucristo, Él te va a bendecir con todo lo demás. Pero las personas, si te fijas en el mundo, en las redes sociales, dicen puras cosas bonitas de Dios, pero el corazón de la gente está lejísimo de Dios. Y eso no creo que le agrade a Jesucristo, y es por eso que Él les dice aquí, ustedes no me siguen por mi palabra, por las señales, sino porque les conviene a ustedes, porque se saciaron del pan, porque llené una necesidad tuya. Por eso me sigues, no por quien yo soy. Es básicamente lo que Jesucristo les está diciendo. Y estaba un poco molesto, parece que aquí se miró
en la forma en la que contesta Jesucristo. Dice el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesucristo básicamente les está diciendo que trabajen, dice, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual es la palabra. Jesucristo está invitándolos a que permanezcan en su palabra. Dice, porque ese es el trabajo que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios. El 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Había algunas personas que sí estaban interesadas en la palabra del Señor, en ser salvos, en poner por obra las obras de Dios. Y dicen, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos o para hacer la obra de Dios? Y esto, hay muchas iglesias que tienen ciertas reglas y ciertas cosas que tú tienes que hacer para ser salvo. Y a veces nosotros pensamos que si empezamos a ayunar una vez a la semana, 2 veces a la semana, o empezamos a orar a media hora todos los días, o empezamos a tener devociones, y pensamos que porque hacemos eso vamos a ganar la vida eterna. Pero vamos a mirar la respuesta de Jesucristo. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todo lo que debemos hacer es creer en Jesucristo y llevar una vida como que creemos en Él. Porque si le preguntas a mucha gente allá afuera, le dices, oye, ¿tú crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí, pero no llevan una vida que refleja que ellos creen en Dios. Una persona que cree en Dios lleva una vida que refleja esa creencia en Dios. Pregúntate tú el día de hoy, si tú estás llevando una vida que refleja que tú crees en Dios. Hay personas que desean creer en Dios y esto es lo que les ayuda, que escuchen la palabra de Dios, que conozcan a Jesucristo. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Este mismo libro más adelante dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que le conozcas a Él, que lo ames a Él, que le sirvas a Él por quien Él es, no por lo que Él te puede dar. Dice, trabaja por la comida que permanece. La palabra de Dios es la única que permanece. La palabra de Dios es la única que va a pasar sobre todas las edades. Está hasta el día de hoy, está vigente. ¿Por qué? Porque somos personas pecadoras y la palabra fue dirigida a nosotros para salvarnos. La palabra de Dios va a permanecer por sobre toda filosofía, por sobre toda ideología humana, por sobre toda emoción humana. Tenemos que basar nuestra creencia en Él. No puede estar nuestra creencia en nosotros, aunque sea una emoción. No puede estar nuestra creencia basada en nosotros o en una necesidad de nosotros. Porque cuando tu necesidad sea suplida, tú vas a tener 0 deseos de seguir a Dios. Tu gratitud te va a durar un ratito, pero necesitas creer en Dios por quien Él es. Necesitas seguir a Dios cuando tu batería está llena y necesitas seguir a Dios cuando tu batería está nada más en un puntito. Eso es estar cimentados en la palabra de Dios. En cierta ocasión dice Jesucristo, el que escucha mi palabra, le comparo con una persona que puso una fundación fuerte de piedra sobre su casa y cuando vinieron la tormenta no la tumbó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Pero si basamos nuestra creencia en emociones o en un evangelio que te promete todo y cuando no llega a tu vida, entonces no, Dios ni existe. Esa es una forma fea de creer en Dios.
¿Por qué? Porque pones a Dios a prueba, como que tú eres la persona a quien Dios debe de agradar. Y si te fijas, lo estás comparando con los dioses del mundo, con todos los ídolos del mundo, porque eso es lo que la gente ha hecho de generación en generación. Si un Dios hace que llueva, si un Dios me sana, si un Dios esto, todo está basado en ¿quién? En el egoísmo, uno mismo, en que los dioses suplan todas tus necesidades. Y nosotros traemos esa mentalidad y ese pecado dentro de nosotros, que es el mismo pecado del diablo, el querer ser como Dios. Y nosotros cuando venimos a Dios queremos aplicarlo a Dios. Tú tienes que, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, si me arreglas aquel problema, yo te voy a seguir. Te conviene sanarme, te conviene escuchar mi oración, te conviene porque así yo voy a creer en ti. Y esa es la forma equivocada de acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios porque en Él es, dice la palabra de Dios, dice que el que cree en mí, dice yo vendré a Él y me manifestaré a Él. Esa es la promesa. Ven a Él y ponlo a prueba y Él se va a manifestar en tu vida. Eso es lo único que necesitas. No venir pidiendo lo que necesitas, sino venir a Él y Él se va a manifestar. Cree en Él y Él se va a manifestar en tu vida. Continuamos. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que crean en Él. Esta es la obra de Dios, que creas en Jesucristo. El verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Supieron que Jesucristo les estaba insinuando cuando les dijo, crean en mí, esa es la obra de Dios. Supieron que les estaba insinuando que Él era el Mesías. Y entonces la gente recordó en un libro apócrifo, dice que cuando el Mesías viniera, iba a duplicar el milagro del maná. No sé si ustedes saben qué era el maná. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando eran esclavos, tuvieron que cruzar un desierto y en ese desierto se les acabó la comida y dijeron, mira, Dios nos sacó aquí a matarnos en el desierto, no tenemos ni qué comer. Y entonces Moisés le oró a Dios y dice que en la mañana empezó a caer del cielo un pan muy liviano que parecía como plumas y dijeron, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Todos decían, y eso es lo que significa maná. Quiere decir, ¿qué es esto? No supieron qué era, pero dice la Biblia que era comida de ángeles la que les dio y los sustentó durante todo el tiempo del desierto. Entonces Jesucristo les está diciendo, Moisés no les dio el pan de vida, dice, sino mi Padre les da el verdadero pan de vida que soy yo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que Él iba a sustentarnos. El pan nos sustenta físicamente, pero Jesucristo nos sustenta espiritualmente y eternamente. Dios tuvo compasión por el pueblo de Israel y les dio el maná, pero Dios tuvo compasión a través de Jesucristo y miró nuestra máxima necesidad, que estamos separados de Dios por nuestro pecado, y Él miró que nuestra necesidad era salvar nuestras almas. Él miró que nuestra necesidad era que creyéramos en Él, y dice, y el que cree en mí, en el día postrero le voy a resucitar. Al sonar la trompeta vas a levantarte. Nosotros, todos los que creen en Él, esa es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él pagó todo nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado. Continuamos. Dice el verso 32, y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, hablando de sí mismo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesucristo sabía a qué había venido, y eso es para que nosotros tuviéramos vida eterna. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Me imagino que los que dijeron esto fueron los discípulos. Querían que Jesucristo les diera ese pan siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el verso 35. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si se fijan, lo que dice Jesucristo está dando a entender, la palabra que usó es la palabra literal, que quiere decir pan. Y dice, yo soy el pan de vida. O sea que el resultado de comer ese pan es vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de comer ese pan? Es el equivalente a creer en Él. Y como les dije anteriormente, vivir una vida que refleje que tú crees en Él. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí está lo perpetuo. Dice, nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás, hablando perpetuamente. Dice el verso 26, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesucristo aún parece como que está molesto, tiene un tono molesto aquí. Dice, porque me han visto. Y la diferencia de Jesucristo a todos los profetas es que Jesucristo le seguía poderes. Esos poderes eran el poder que él displays, ¿cómo se dice displays? Que enseñaba o que mostraba. Acababa de alimentar a 15,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y aún así la gente no creía en él. Querían más pruebas, simplemente no. A veces cuando una persona tiene su corazón cerrado, no importa lo que tú hagas, no la vas a hacer cambiar. Ese es solamente ese es un trabajo que Dios solamente puede hacer a través de la oración. Dice el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesucristo está hablando aquí de los creyentes. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. O sea que nosotros podemos venir al Señor y podemos tener una trayectoria quizás un poco fea en nuestra vida, porque no hemos tomado las mejores decisiones en nuestra vida, porque le hemos fallado muchas veces, porque no hemos sido honestos, porque muchísimas cosas, y no nos sentimos a veces dignos de venir al Señor y como decir borrón y cuenta nueva, nomás así de fácil. Pero dice el Señor que el que viene a Él no le echa fuera. Esa es su garantía, que no importa lo que tú hayas hecho, cómo esté tu vida pasada, en qué te basaste, a cuánta gente lastimaste, a cuánta gente afectaste, no importa. Cuando vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Esa es su promesa. Dice el verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el versículo que les hizo rechinar los oídos a muchos de los judíos ahí, porque les dijo, porque yo vine y descendí del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Dice que todo, el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Dice, vine a hacer la voluntad del que me envió, y déjenles digo cuál es esa voluntad, que de todo lo que yo reciba no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Cuando dice, lo que Él me da, dice, la voluntad es que no pierda nada. O sea, se está refiriendo a que no muera o que no se pierda. Si Dios el Padre te trajo aquí en esta tarde, en esta noche, la voluntad de Cristo es que tú no te pierdas. Los que escuchan en YouTube, la voluntad de Dios es que tú no te pierdas, dice Jesucristo. Su voluntad es que yo no pierda nada, que no se pierdan, que no pierdan su salvación. Dice, dice que no se pierdan, sino que lo resucite
en el día postrero. Jesucristo quiere, y esa es la voluntad de Dios, que Jesucristo te resucite en el día postrero. ¿Y qué es esto de la resurrección? No sé si alguna vez te has puesto a pensar o si lo has escuchado alguna vez. La resurrección es la cúspide del cristianismo. Es nuestra base de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que este cuerpo mortal un día va a decaer y se va a echar a perder porque es natural y es orgánico. El poder de la resurrección es reversar los efectos de la muerte para que llegues a ser como eras antes. Hay algunas iglesias, hay otras denominaciones que dicen que cuando tú te mueras vas a ser como un angelito y ya, y tu cuerpo ahí se quedó. No, Dios te hizo perfecto, Dios te hizo perfecta. Así como tú estás, hay una perfección en ti. Si hay cualquier tipo de mal o de enfermedad, es solamente parte del mal natural que hay sobre la tierra por la maldición que Dios dio en Génesis 3. Pero en el día postrero, cuando Dios te resucite, tu cuerpo va a ser glorificado y va a ser literal carne y hueso. A eso se refiere. Porque ¿quién eres tú? ¿Sabes quién eres o de qué te conformas? En la teología le llaman triconomía, y no los voy a enfadar con mis palabras, pero en la teología le llaman la triconomía. Y la triconomía es que tú eres cuerpo, alma y espíritu. Al momento en el que tú fuiste concebido, Dios hizo una obra completa de tres cosas: un cuerpo, un alma y un espíritu. Ese eres tú el día de hoy. El día de la resurrección, si tú mueres el día de hoy, tu alma va a ir con el Señor si fuiste cristiano, si recibiste al Señor. Si no recibiste al Señor, lo siento, pero no puedo predicar mentiras. Vas a ir al infierno inmediatamente. Entonces, y el espíritu vuelve al Señor. Pero ¿qué es esto de la resurrección? Que cuando nuestros cuerpos estén 2 metros bajo tierra o estén incinerados, va a sonar la trompeta. Y la unidad de tu cuerpo o de tu persona que Dios hizo en 1980, 1970, el día que naciste, en el 2003, esa unidad va a volver a ser la misma. Porque tu cuerpo se va a unir con tu alma y tu espíritu. Y vas a ser la persona que Dios creó el día de tu nacimiento en Él. ¿Y sabes por qué Dios hizo este cuerpo tan perfecto? Que ninguna máquina lo puede comparar ni asimilar, siquiera ni cerquita le llegan. Porque Jesucristo, hay una promesa que no se ha cumplido. Este es el reinado de 1000 años. ¿Y sabes quién va a estar ahí reinando con Él? Le atinaste, nosotros, su iglesia. Y para vivir en un planeta como este, Dios te tenía que hacer un cuerpo como el que traes ahorita, solamente con una cosa mejor, y esa cosa mejor es que no vas a tener tendencia a pecar. Es algo buenísimo, es algo para estar contentos, que esa tendencia de desobedecer no va a estar en nosotros. Esa tendencia la tenemos aquí, por eso el día de hoy, hasta que muramos. Por eso dijo Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dice ámate tú solito. Somos buenísimos para amarnos nosotros solos. ¿Han escuchado eso, no? En el mundo, que para amar a otros te tienes que amar a tú mismo. Yo creo que somos buenísimos. Podríamos escribir libros de amarnos a nosotros mismos. No. El evangelio es este: niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Ese es el verdadero evangelio. Continuamos. Dice que de todo lo que Él me diere no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios para ti. Recíbelo para ti en esta tarde. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tú no te pierdas, sino que creas en Él y Él te resucite en el día postrero. El verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, Jesucristo afirma 2 veces que está confirmando lo que está diciendo. Cada que Jesucristo dice de cierto les digo, el hebreo es amén, amén.
les está confirmando que lo que Él está diciendo lo va a hacer y lo va a cumplir. Y que si crees en Él, te va a resucitar en el día postrero. El verso 41 dice: murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, 3 veces está reafirmando Jesucristo. Si se fijan, aquí el diablo luego empieza a trabajar, porque es buenísimo el diablo para tratar de traer lógicas y decirte: oye, que este señor que está hablando, que no es su papá José, y su mamá también la conocemos, ¿por qué dice que descendió del cielo? Y de igual manera, ¿qué era lo que estaban haciendo? No iban a confundir a Jesucristo. A quien querían confundir era la gente que estaba escuchando. Y el diablo de igual manera nos ataca a nosotros. Cuando Dios está haciendo algo en tu vida, cuando tú has confirmado en tu vida, en tu corazón y en tu alma que la palabra de Dios es verdadera, viene luego la lógica del enemigo. Oye, ¿qué no conoces tú a su papá? Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Oye, a lo mejor lo que está pasando tenía que pasar, o fue una casualidad. Empieza a tratar un montón de lógicas el diablo luego para tratar de deshacer lo que Dios está haciendo en tu vida. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado y basarnos siempre a la Escritura, siempre en la Escritura, aunque no se sienta bonito, aunque no se mire bonito, aunque todo vaya, que parece que vaya mal. Jesucristo tiene un plan, Dios tiene un plan en tu vida, y es de salvación, y eso es lo más importante. Verso 45: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Jesucristo no lo intimidaron. La gente que estaba escuchando ahí dice: oye, espérate, que este gallo, su papá no es José el carpintero, y también conocemos a su mamá. Mirando lo que Jesucristo había hecho, alimentar a como 15,000 personas. Cuando el diablo mira algo que Dios va a bendecir, trata de destruirlo a como da lugar. Pero a Jesucristo no lo confundieron, ni lo intimidaron. ¿Se fijan lo que les dice? Escrito está en los profetas, este es Jesucristo hablando, y serán todos enseñados por Dios. ¡Bum! Los cayó ahí, los aplastó. Cuando le dijeron: oye, conocemos a tu papá. No. Los profetas dicen que Dios, porque los profetas hablaron literalmente que Dios iba a caminar entre ellos, iban a ser enseñados por Dios. Los cayó con eso. No solamente se atrevió a decirles: mira, no nomás te dio Dios el pan del cielo, que soy yo, sino que también dicen los profetas que Dios andará entre ellos y los enseñará. Está hablando literalmente. Se callaron mejor. Dice: a Jesucristo sabemos es la segunda persona de la Trinidad. Tiene toda la deidad del Padre. Deidad quiere decir la substancia. La substancia que habita en el Padre también habita en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y Jesucristo en este momento dio testimonio de que toda la substancia que habita en el Padre también habita en Él. Dice, verso 46. Dice: no que alguno haya visto al Padre. Ahí está haciendo la diferencia entre el Padre y Él, porque no son el mismo. Tienen la misma sustancia, pero no son la misma persona. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente miramos ahí su certeza y su promesa. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando a veces vienen, aquí vamos a terminar este versículo, cuando vienen otras religiones a ti, dice: lo que no me gusta de ustedes es que dicen que ustedes son salvos. ¿Cómo van a saber que ustedes son salvos? Si el otro día andaban echando un montón de mentiras, o no falta, ¿verdad? Entonces,
Este es un versículo que te puedes aprender. ¿Dónde dice en la Biblia? A mí me han preguntado eso. ¿Dónde dice en la Biblia que eres salvo? Aquí, verso 47, Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es todo. Y si crees en las Escrituras, no tienen por qué cuestionar nada más. Porque nosotros no vamos a saber defender la Escritura. La Escritura está ahí. La Escritura tiene una trayectoria de que se ha cumplido al pie de la letra. ¿Y por qué somos salvos? Por nuestras buenas obras, como dijeron aquellos, enséñanos qué obras tenemos que hacer. No es por nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras íbamos a quedar cortos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, ahora sí, ya no voy a jugar, ya voy a hacer las cosas bien? Y entra el año y decimos, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y pasa una semana, pasa un día, a veces pasan horas y ya estamos otra vez. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Está en la Biblia. Romanos 7. Oh miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque estaba haciendo continuamente, dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. O sea que tu cuerpo diariamente quiere hacer las cosas que pertenecen a la muerte. Pero al creer nosotros en Jesucristo, Jesucristo llevó toda esa culpabilidad, dice en el libro de Hebreos 7, 25 al 27, dice, tal sacerdote nos convenía, dice, porque es eterno y perpetuo. Y como es perpetuo, te puede salvar, lo voy a paraphrase, por tus pecados de ayer, de hoy y de mañana. Aún los pecados, si llegas a ser viejo, tus pecados de viejo van a ser perdonados en la cruz del Calvario, solamente por creer en Jesucristo. Lo puso facilísimo. Solamente tenemos que llevar una vida que refleja que somos salvos. Que vamos a pecar, dice Juan. Si alguno dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso, dice. No vamos a ser perfectos. Si alguien te está predicando un evangelio de perfección, te están predicando un evangelio falso. ¿Por qué? Porque si pudiéramos hacer las cosas como queremos hacerlas, Jesucristo no tuviera que haber venido a morir por un mundo pecador. Esto no nos invita a pecar, por supuesto. Nos invita a arrepentirnos. Un hijo de Dios le pesa y le duele cuando peca.